Buenos días, muy buenos días a todas y a todo aquel que escuche este mensaje. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, deseando que Él los bendiga según sus riquezas en gloria. Me presento ante ustedes y ante el Señor nuevamente para llevar un mensaje más de las Sagradas Escrituras. En la prédica anterior les comprobé por medio de las Sagradas Escrituras que la amonestación por no diezmar comienza en el libro de Nehemías y que la amonestación era para el pueblo de Israel por haber dejado de dar sus diezmos y no para la iglesia de hoy, como lo enseñan los pastores, muchos pastores, la mayoría, utilizando Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12, pero específicamente los versículos 8, 9 y 10 de este capítulo 3. También les dije que se han valido precisamente de estos versículos del capítulo 3 de Malaquías para estafar a las congregaciones con coacción, manipulación, engaño y hasta con amenazas. Les dije que de estos versículos han hecho una doctrina diabólica, dejando a un lado el resto del libro de Malaquías e incluso de Nehemías. A eso se le llama amputación de la palabra de Dios. No dicen que la reprensión de Jehová por medio de Malaquías comenzó con los sacerdotes en el primer capítulo, mucho menos que mencionen el libro de Nehemías, donde habla de los diezmos. Y terminé la prédica leyéndoles en Malaquías la reprensión de Jehová a los sacerdotes de Israel. Reprensión que recae sobre los pastores de hoy, pues todo lo malo que hicieron los sacerdotes en el tiempo de Esdras, de Nehemías y de Malaquías, lo están haciendo hoy. Y se lo he demostrado con la infinidad de ejemplos descritos a través de toda la serie Cueva de Ladrones y otros ejemplos que les contaré en las siguientes prédicas. Ahora continúo la serie con el libro de Malaquías. Ya hablamos de Esdras, ya le hablé de Nehemías. Ahora continúo con el libro de Malaquías, que dice así las Sagradas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8. Y dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo
Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amado Señor, estoy ante tu presencia para llevarle tu palabra una vez más a tu pueblo, para que salgan de la oscuridad y dejen de ser manipulados. Dirígeme tú, Señor, guíame tú. Estoy en tus manos poderosas, en tus manos de amor. Amén. Sí, amén. El primer versículo de Malaquías 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Claramente podemos leer contra Israel, y no hay una sola pista que haga referencia al pueblo cristiano de hoy. Estudien ustedes, amados hermanos, amados oyentes, y vean que claramente dice al pueblo de Israel, contra el pueblo de Israel. El segundo versículo revela el amor incondicional de Dios hacia Israel, a pesar de su frialdad espiritual. Él les dice: yo os he amado. Yo os he amado. Aquí le revela el amor incondicional. En realidad, en los primeros 5 versículos de Malaquías, Jehová reprende al pueblo rebelde y malagradecido a Israel. Después, desde el versículo 6 hasta el versículo 14, Malaquías se dirige a los sacerdotes, porque ellos deberían de ser ejemplo para el pueblo, con una vida íntegra hacia Dios. Pero en lugar de eso, ellos eran los primeros en menospreciar el santo nombre de Dios. Yo hoy me dirijo a todos, pero principalmente a los pastores. Pero voy a comenzar nuevamente desde el primer versículo de este primer capítulo de Malaquías. Porque el pueblo rebelde y los sacerdotes de Judá le hacen 3 preguntas a Jehová. Malaquías 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo os he amado, dice el Señor. Jehová reclama su amor, Jehová proclama su amor a Israel. Y el pueblo insensible y ciego a las bendiciones que Jehová les da, con cinismo y queja injusta y desafiante, le preguntan: ¿en qué nos amaste? Y Jehová les responde: ¿no era Esaú hermano
de Jacob y amé a Jacob. Jehová les recuerda su elección de Jacob sobre Esaú. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Le preguntan a Jehová los sacerdotes con desprecio y rebeldía. Y Jehová les responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Vean lo que preguntan los sacerdotes: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Directamente les dice Jehová por medio de Malaquías. Los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios impuros y no querían aceptar su pecado. Y hacen la tercera pregunta. Malaquías capítulo 1, versículo 7 y 8. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Vean con qué cinismo, sin temor a Jehová, hacen la pregunta. Con cinismo hacen la pregunta. Y Jehová les responde: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Los sacerdotes, sorprendidos y ofendidos, cuestionaron con hipocresía esta denuncia de Malaquías. Cuando su desprecio hacia Jehová, hacia Dios, era evidente con sus viles actos de impureza y ausencia de respeto y temor al Señor, al sacrificar animales con toda clase de defectos y enfermedades. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? Malaquías 1:8. Esta es la respuesta que les da Jehová. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Jehová aquí les está recordando las ordenanzas que les dio cuando estaban en el desierto. Lo pueden leer en Levítico capítulo 22, versículo 19 al 25. Coman Biblia, lean Biblia, estudien Biblia, para que no sean engañados. El corazón de los sacerdotes estaba cubierto de inmundicia, de tal manera que despreciaban el altar y sus sacrificios. Era una ofensa para Jehová. Te pregunto a ti, amado hermano, ¿tu presencia en la iglesia será honrosa para Jehová? ¿Tu adoración será honrosa para Jehová? ¿Tu alabanza será honroso ante los ojos de Jehová?
tu ayuno será recibido por el Señor Jesús. Tu aleluya lo aceptará el Señor Jesús. Tus ofrendas las recibirá el Señor. Se complacerá el Señor, porque todo esto son ofrendas a Jesucristo. Lo que pasa que hoy es ofrenda solamente lo monetario. Hoy ofrenda es sinónimo de dinero. En mis tiempos de niñez, de adolescencia y juventud, se decía en la iglesia: algún hermano que quiera ofrendarle un texto al Señor, o algún hermano que quiera ofrecerle de ofrenda una alabanza al Señor, un testimonio. Todo eso se le llamaba ofrenda. Hoy no. Hoy han convertido la palabra ofrenda en dinero, en cash, en colones, en dólares, en rupia, en yens, como se le llame, o como tenga el nombre en cada país la moneda. En eso han convertido la ofrenda. Dinero, dinero, dinero y más dinero. Vea lo que dice Salmos 119, 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Dónde dice dinero aquí? Los sacrificios, mis ofrendas voluntarias de mi boca. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables. También puede leer Salmos 50, 14, Salmos 51, 17. Le doy otro versículo del Nuevo Testamento. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Dónde dice dinero? ¿Dónde? Sacrificio, ofrenda de alabanza. Fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Dónde dice dinero? ¿Dónde? Pero todo lo han convertido en cash, en dinero, en efectivo. Esa sed, esa ambición que ha entrado en la mayoría de los pastores: dinero, dinero, dinero. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde dice dinero? Nuestro cuerpo, presentarlo como ofrenda viva, esforzándose a obedecer la palabra, esforzándose a vivir en pureza, en obediencia. Donde dice dinero, es ofrenda presentar nuestro cuerpo. Es ofrenda. Pero ¿dónde dice dinero? No dice dinero. Desgraciadamente, eso es lo que se predica en las iglesias.
dinero, dinero, dinero. Malaquías lanzó una acusación directa a los máximos dirigentes de la nación. Los sacerdotes se habían atrevido a ofrecer a Dios lo que su príncipe o gobernador jamás habría aceptado como pago de sus impuestos. Incluso tenían más temor al rechazo de su príncipe que al rechazo de Dios. Ya no les importaba si Dios los rechazaba, ya no le tenían temor. Pero sí temblaban cuando veían al príncipe, al gobernador. Entonces Jehová los desafía a que esos mismos regalos se los ofrezcan a sus gobernantes para ver si los aceptaban. Ya no le tenían temor, respeto, honra a Jehová. Honraban más a sus príncipes, a sus gobernantes. Malaquías 1:10. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Amados hermanos, no todo lo que se ofrece a Dios como adoración es aceptado por Dios como adoración. Pues muchas veces es adoración sin valor. Por lo cual Jehová prefiere que cierren las puertas del templo antes de seguir recibiendo ofrendas contaminadas por obligación o para justificar dinero fraudulento. Y eso hacen los pastores. Muchos pastores, no les importa de dónde venga el dinero, si es del crimen organizado, la venta de droga, de la prostitución, no les importa, con tal de llenar sus arcas, el arca de su religión, el arca de su denominación, las arcas de su iglesia, sí, y aún las arcas de su cuenta bancaria personal, no les importa. Yo recuerdo que me encontré con un hombre que andaba en malos negocios y Dios me dio palabra para él. Y me dice, preguntarle al pastor que quién puso esas puertas. $5,000 valen las puertas del templo. Y me habló de muchos narcotraficantes que hacían muchas donaciones a las iglesias, justificando la procedencia de su dinero. Justificando la procedencia de su dinero. Mal habido. Y le dije, dice el Señor, que si sigues haciendo eso, vas a caer preso. A la semana estaba preso en Estados Unidos. Y comenzaron las llamadas. Ore por fulano de tal, ore porque lo capturaron, ore porque está preso. Se lo dije. Pero al pastor no le importaba de dónde procediera el dinero. No le importaba que fuera fraudulento. Y estos ejemplos hay muchos. Ahí salen en la televisión, ahí salen en los noticieros de lo que hacen muchos ministros supuestamente de Dios. Digo supuestamente porque esos no son ministros de Dios, son ministros del diablo.
La reprensión hacia los sacerdotes continúa en el capítulo 2 de Malaquías. Dice así Malaquías capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún la he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Para ustedes, pastores, que manipulan las Sagradas Escrituras, que le quitan y le ponen, para ustedes es este mandamiento también. Para ustedes, pastores, porque lo mismo están haciendo, manipulando. Este mandamiento también es para ustedes, pastores. Siempre, siempre, siempre están metiendo dinero, 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 dinero. Si los sacerdotes no se arrepentían haciendo caso omiso a la exhortación de Malaquías dada por Dios, si no glorificaban a Dios con sinceridad y de todo corazón, Él enviaría maldición sobre ellos. Lo dice claramente. Léalo usted, amado hermano. No estoy enviando maldición yo. Lo dice claramente. Él enviaría maldición sobre ellos. Y lo podemos leer a lo largo del Antiguo Testamento. Este es un tema muy recurrente. Bendición por obediencia. Maldición por desobediencia. Ahí está en el Antiguo Testamento. Léanlo, amados hermanos. Léalo, amados hermanos. La maldición iba a ser para los sacerdotes, no para el israelita en general. Y este mandamiento hoy es para los pastores, no para la congregación en general. Bendición por obediencia, maldición por desobediencia. Léalo en Deuteronomio 28. Pero léalo todo el capítulo, porque lo he dicho siempre y voy a redundar. Hablan de Deuteronomio 28, pero solamente sobre las bendiciones de la obediencia. El resto que dice consecuencias de la desobediencia, las maldiciones de la desobediencia, eso no lo tocan. Manipulan la palabra de Dios. La manipulan. La amputan. En la Biblia de la mayoría de los pastores, solo una parte de Deuteronomio 28 existe. El resto no existe, porque no le hablan a la congregación de las consecuencias que trae la desobediencia, la maldición que trae la desobediencia. Jehová no solo maldeciría lo material, sino que también las bendiciones pronunciadas por los sacerdotes sobre el pueblo de Israel.
por el pecado de los sacerdotes, el pueblo de Israel iba a sufrir las consecuencias. Porque el culpable o los culpables eran los sacerdotes. Aquí, en esta parte que les estoy leyendo, ¿verdad? No quiero que se me confundan en esta parte, porque también más adelante les va a llover al israelita en general. Aquí, este punto. Recuerde que dice para ustedes sacerdotes, es este mandamiento. No se me vayan a confundir. Y hoy, por culpa de los pastores, las congregaciones son castigadas por culpa de los pastores. Ciegos guiando a ciegos. ¿A dónde van a parar? Lo dice la Escritura. Al hueco, al abismo. Amados hermanos, era evidente el desprecio de los sacerdotes al nombre de Dios. Su actitud rebelde ante el pueblo era pública. Abiertamente, sin ningún disimulo, desobedecían sistemáticamente a Dios en un abierto enfrentamiento con Él, con Dios. Si no se estaban enfrentando a Malaquías, a Nehemías, a Esdras, se estaban enfrentando abiertamente al Todopoderoso. Todo su pecado lo volvía a un formalismo vacío, en una religión de emociones superficiales y señales externas, no del corazón. Y eso es lo que veo en las iglesias. Eso es lo que veo. La Santa Cena. Sí, en muchas iglesias hacen Santa Cena. En otras tienen años. Me contaba un diácono que en su iglesia ya tienen 5 años. Ya tienen 5 años de estar ahí. Y no han hecho una Santa Cena. No han celebrado, esa es la palabra, no han celebrado una Santa Cena. Y en la mayoría de las iglesias lo que celebran es un ritualismo vano. Un formalismo. Un ritual sin valor e importancia espiritual. No se le da la reverencia debida. No. Bautismos. Celebran bautismos. Celebran Santa Cena. Presentación de niños. O sea, todo lo que se hace hoy en la mayoría de las iglesias es algo superficial. No se le da la reverencia debida, la reverencia que se merece, porque es para Jesucristo nuestro Salvador, es para aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero han endurecido el corazón, porque a los diezmos y a las ofrendas sí les dan gran relevancia. Hablan 45 minutos de los diezmos. Sí, 45 minutos de los diezmos. Y de otros temas bíblicos, si acaso 15 minutos. Si acaso 15 minutos. Pero comienzan con diezmos y terminan con diezmos. Y les voy a dar un ejemplo que lo viví. Cuando andaba en la misión que Dios me encomendó, llegué a una iglesia y tan presto el primer día,
el pastor está hablando de los diezmos. Y la prédica no tenía nada que ver con los diezmos, pero él acomodó la palabra y terminó hablando de los diezmos. Me entró la curiosidad y dije, voy a quedarme unos días más. Para no cansarles con el cuento, 3 meses estuve visitando esa iglesia y no hubo un día donde el pastor no hablara de los diezmos en su prédica. Él acomodaba de cualquier manera los diezmos. Aunque no tuviera nada que ver el tema, él hablaba de los diezmos. No voy a decir el nombre de la misión, porque yo no ataco misión, ni ministerio, ni denominación. Yo vengo a hablarles de la palabra de Dios para que abran sus ojos. 3 meses. Y recuerdo que se acercaba la Navidad y es cuando dan el dinero extra, el 13º mes, los aguinaldos. Ese último mes de diciembre, en toda conversación no se hablaba más que de diezmos, 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 dinero, dinero, dinero. Y el último día que estuve ahí, dice, para ponerle broche de oro, en enero comienza un estudio minucioso de los diezmos. Oiga, para terminar a rematar. En enero comenzamos con un estudio minucioso de los diezmos. Eso es lo que se ve en las iglesias. 45 minutos hablándose de los diezmos y 15, tal vez se llega a los 15 minutos en otros temas. Los sacerdotes estaban incumpliendo la pureza de los rituales en los actos de ofrenda y sacrificios establecidos por Dios muchos años atrás, sacrificando animales enfermos o con defectos. A los reyes, a los príncipes y gobernantes les ofrecían solo lo mejor, de primera calidad, pero a Dios le ofrecían en sacrificio los animales de segunda, los enfermos, los que tenían defectos. Eso hacían los sacerdotes. Hacían los sacerdotes, que eran los encargados de ofrecer los sacrificios. No está hablando del pueblo de Israel, no está hablando aquí de la congregación, está hablando de los sacerdotes. Y dice Malaquías, capítulo 2, versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Para Dios, los sacerdotes estaban inmundos y eran dignos de gran humillación. Sí, para Jehová eran inmundos los sacerdotes. Eran inmundos y merecían humillación. Los desechos de los animales sacrificados eran llevados fuera del santuario y debían de ser quemados. Jehová les echaría ese estiércol en su rostro para que fueran sacados del santuario. De esta manera, los sacerdotes serían desechados y sufrirían humillación y la pérdida de su sacerdocio. Léalo en Éxodo 29:14.
acerca de los sacrificios de los animales. Y vemos hoy cómo los pastores son despreciados. Mucha gente no quiere ni siquiera escuchar la palabra pastor. ¿Recuerdan lo que les dije a aquella mujer que estaba evangelizando? Otro ladrón más. O sea, otro violador más. Palabras feas. Los pastores son un montón de moclines. Oiga, hasta que se me encrispa el pelo. Pero esas son las palabras de desprecio hacia los pastores hoy en día. No, es que son hijos del diablo, es que no quieren a la obra del Señor. No quieren aceptar su pecado, su error. Pero eso es lo que se escucha. Eso es lo que se escucha. ¿No recuerdan que les mencioné en la prédica pasada? Más capadores que cerdos. Así nos ven a las pobres ovejas como cerdos. Ya no somos ovejas, somos cerdos. Y a los pastores los ven como capadores. Hay más capadores que cerdos. Tristemente ya no somos ovejas, los convirtieron en cerdos. Hay ese desprecio total hacia los pastores. Están cargando con esa vergüenza. Pero como no les importa, igual que los sacerdotes de Israel del tiempo de Malaquías, ya no les importa. Ya no les importa. El motivo de esta disciplina contra los sacerdotes impíos de parte de Jehová era para que los sacerdotes volvieran a respetar debidamente su pacto. Eso esperaba Jehová. Y eso espera hoy Jesucristo de ti, pastor, que te vuelvas, pastor. Eso es lo que pide Jesucristo hoy de ti. Si Él te ha entregado un ministerio, Él te ha dado un ministerio, Él te ha entregado un redil, vuélvete. Para eso Jehová los estaba disciplinando, y hoy Jesucristo, porque te ama mucho, te va a disciplinar para que te vuelvas. ¡Oh, aleluya! Porque eso está esperando Jesucristo, de que te vuelvas y cuides sus ovejas, no que las trasquiles, no que las humilles, no que las manipules. No que le metas dinero. Háblales de la palabra. Eso espera Jesucristo de ti. Fuiste llamado para cuidar las ovejas. Apacienta mis ovejas. Jesucristo espera que te vuelvas. Si Él te hizo el llamado, si te pusieron al dedo, pero si Él te hizo el llamado, Él quiere que vuelvas a ser un verdadero pastor. Malaquías capítulo 2, versículo 4 y 5. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto que con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Jehová usó a Leví como un ejemplo para los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Leví demostró ser un ejemplo de reverencia, porque dice, tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Reverencia. Leví fue un ejemplo de reverencia.
Leví demostró tener carácter piadoso. Vea lo que dice: en paz y en justicia anduvo conmigo. Carácter piadoso. Leví demostró conocer la palabra de Dios. Porque dice: la ley de verdad estuvo en su boca. Para hablar de la palabra de Dios, primero hay que estudiarla. Primero hay que conocerla. No se puede decir cualquier cosa, lo que me venga en mente, lo que a mí me convenga. No, hay que estudiar. Y este era Leví. Este era Leví. La verdad estuvo en su boca. Los sacerdotes tenían la responsabilidad especial de sostener y difundir la palabra de Dios sin manipularla, sin tergiversarla, sin amputarla, sin aumentarle. Esa es la misión del pastor de hoy. No amputar la palabra de Dios. No tiene por qué aumentarle, ni tergiversarla, ni manipularla. Malaquías. Voy a leerles uno o dos versículos de Nehemías, capítulo 8, 7 y 9. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaín. Vean qué precioso. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Voy a leerlo nuevamente porque esto está precioso. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, no se movían, calladitos, atentos, con gran reverencia. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Poca reverencia veo en las iglesias. Ya nadie quiere llevar Biblia. Usan el celular como excusa, pero yo he visto cómo están chateando. Yo lo he visto, cómo están chateando en vez de estar leyendo directamente las Sagradas Escrituras. Yo lo he visto con mis ojos. Ya no hay reverencia, ni eso. Esto es para la congregación. Ya ni reverencia hay. Y dice: y el pueblo estaba atento en su lugar, con gran reverencia. Ya no se ve. Amado hermano, ten reverencia cuando estés en la iglesia. Ten reverencia no a tu pastor. Ten reverencia a Jesucristo, tu Salvador, mi Salvador. Y sigo. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vean qué maravilloso. Esdras y los levitas leían el libro de la ley. La interpretaban para que todos pudieran entenderla.
explicado en el sentido de la palabra. Amados pastores, amados hermanos, es que es fundamental no solo leer la Biblia, sino que también comprenderla y aplicarla al diario vivir. Amados hermanos, amados pastores, hay que aplicarla al diario vivir. Durante el exilio en Babilonia, muchos israelitas habían adaptado el arameo, por lo que necesitaban que el hebreo antiguo les fuera explicado para que lo aplicaran en su vida diaria. La palabra de Dios debe ser leída y proclamada abiertamente, reconociendo su autoridad divina. Hay que reconocer la autoridad divina. Pero yo conozco muchos pastores y hay uno de ellos muy famoso, que muchos hermanos me envían, vea lo que dijo este, vea lo que dijo el otro. Y de aquí es donde ha nacido esta serie de las preguntas, de las incógnitas que tienen muchos hermanos y muchas personas que conocen la palabra de Dios, que no están en una iglesia, y otros que se han ido confundidos de la iglesia. Pero este reconocido, yo no sé cómo llamarle, porque ni siquiera él se autollama pastor. Alguien que divierte a una congregación, a una multitud, dijo al final de una de sus presentaciones, porque no le puedo llamar prédica, bueno, le voy a llamar en uno de sus monólogos, dijo al final: bueno, les voy a leer un texto bíblico, para que no digan que después, para que no digan que yo no leo la Biblia. Y leyó un versículo cualquiera ahí. Un versículo cualquiera. Así, sin importarle, para que los demás no digan nada. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice? En Nehemías, los levitas leían el libro de la ley, hacían entender al pueblo, la leían con claridad y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y viene este hijo del diablo, porque no le puedo decir otro nombre. Voy a leer ahí. Como el periódico de ayer que ya nadie quiere más leer. Póngale la música usted. Tristemente, son miles de seguidores. No voy a decir el nombre. Me lo voy a reservar. Amados pastores, amados hermanos, ese es el valor de la enseñanza. Es fundamental dar estudios bíblicos en las iglesias. El pastor tiene la responsabilidad de hacer que todas las Sagradas Escrituras sea accesible y relevante. La Sagrada Escritura tiene que ser relevante. Tiene que ser prioridad en las iglesias. Es relevante, amado hermano, que tú lleves tu Biblia. Es de importancia para Dios que tú lleves la Biblia. Apaga tu celular. Puedes estar engañando a tu pastor, pero Dios está viendo cuando estás chateando y pierdes la comunión con Él. El pastor tiene la responsabilidad de hacer que toda la Sagrada Escritura sea accesible y relevante. Y no solo una parte, la de mi conveniencia,
la que se ajusta a mis intereses, a mi iglesia, a mi denominación, a mi religión. No, no. Todas las sagradas escrituras es útil. Primero dice, es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia. A modo que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Oh, aleluya. Pero tristemente la han manipulado, enseñando nada más Malaquías capítulo 3, 8 al 10. Han hecho de estos 3 versículos una diabólica doctrina, porque eso es una diabólica doctrina, una estafa, un robo. De ahí, de Malaquías 3, 8 al 10, han hecho una doctrina. Jamás he escuchado todo lo que les he hablado. Y si he escuchado hablar de Esdras, de Nehemías, bajo otro punto de vista, desviando lo primordial. Pero sí, de Malaquías 3, 8 al 10, sí, ahí sí hablan, ya les dije, 3 meses hablando de Malaquías 3, 3 meses, diezmo. Como se dice, arroz y frijoles en la mañana, arroz y frijoles a mediodía y arroz y frijoles en la noche. ¿Dónde están los otros nutrientes? Aleluya, gracias Señor. Cerró la iglesia, cerró. ¿Por qué? Porque el pueblo comienza a languidecer. Cuando no se le da todos los nutrientes necesarios, la congregación comienza a languidecer. Cerró la iglesia. Meses después le pregunté a una hermana que iba por ahí, pregunté por la iglesia y dice, no, cerró, levantaron campo y se fueron. Languidece. La iglesia que no se le da palabra, languidece. Se pone anémica y muere. La palabra de Dios debe ser leída con claridad. Esdras y los levitas se aseguraron de que todos comprendieran el mensaje. Esdras leyó el libro de la ley desde la mañana hasta el mediodía. El pastor debe tener ese deseo de enseñar a su congregación la palabra de Dios mañana, tarde y noche, haciendo que la congregación entienda lo que lee y enseña. Ese es el deber del pastor, es el deber de toda la escritura, no solamente Malaquías. El pueblo de Israel acababa de regresar del exilio en Babilonia y ya habían reconstruido los muros de Jerusalén. Ahora necesitaban reconstruir sus vidas espirituales, pues se habían contaminado en Babilonia. El poder de la palabra de Dios convence, compunge el corazón. Cuando el pueblo de Israel entendió el mensaje, su reacción fue de convicción de pecado y de tristeza. Eso es lo que necesita, pastor. Eso es lo que necesita, pastor. Eso es lo que necesita. El Señor quiere reconstruirte. El Señor quiere reconstruir tu vida espiritual. El Señor quiere reconstruir la vida espiritual de tu iglesia. Permíteselo. Da la palabra como es. Da la palabra, amado pastor, para que convenza, para que compunja los corazones. Nehemías 8:9.
Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todos lloraban oyendo la palabra de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando se le aplica una buena exégesis, cuando no se manipula, cuando no se saca de contexto, cuando no se tergiversa, cuando no se le quita ni se le pone de más. Eso es lo que hace. Lloraban de arrepentimiento, lloraban de alegría, tenían paz. La palabra de Dios da paz. Pero si se hace lo contrario, no solo se confunde la congregación, sino que languidece, se vuelve una congregación anémica. El arrepentimiento se transformó en avivamiento y gozo profundo, gozo de alegría, porque el gozo del Señor es la fortaleza de su pueblo. Así terminó las palabras Nehemías. Así terminó. El gozo del Señor es su fortaleza, la fortaleza del pueblo. Su palabra libera. Dice Nehemías 8:12, y todo el pueblo se fue a beber y a comer y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Entendieron la palabra. La iglesia actual necesita maestros y pastores que expliquen la Biblia de forma clara y relevante, permitiendo que el Espíritu Santo transforme la vida de los creyentes. Solo espero, amados hermanos, estar dándome a entender para que la palabra de Dios los pueda convencer y compungir, y así con alegría puedan beber y comer en paz, como lo hicieron los israelitas en tiempos de Nehemías. Y ya para terminar, volvamos al libro de Malaquías, que es el libro que estamos estudiando. Ya para terminar, 3 minutos más. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El hablar ignorante e incrédulo del pueblo de Israel mostraba cuánto resistían su palabra y sus obras. Cuántas maravillas había hecho Jehová por ellos desde que salieron de Egipto, pero se les había olvidado. Se volvieron malagradecidos. Amados hermanos, y todo esto era fastidioso para Jehová, porque Dios se ofende cuando lo acusamos de injusto, y el pueblo de Israel lo estaba acusando de injusto. El pueblo decía, cualquiera que hace maldad agrada a Jehová. El pueblo de Israel estaba deprimido y desanimado porque les parecía que los malvados prosperaban y que les iba mejor que a los piadosos. Esto lo llenaba de duda e incredulidad, y se quejaban de que cualquiera que hacía mal agradaba a Jehová. El pueblo de Israel afirmaba que a Jehová realmente no le importaba lo que hacían, puesto que las naciones alrededor de ellos eran idólatras y malvados, y más sin embargo eran prosperados. Al menos en su concepto, eso es lo que pensaban, que Dios aprobaba la iniquidad de los malvados. Y ahí es donde surge la otra pregunta.
¿dónde está el Dios de justicia? Porque cuando se comparaban con otros, pensaban que era injusto que Dios bendijera a otros y no a ellos. Sin embargo, su pregunta muestra que no entendieron lo que el Dios de justicia les daría. Como podemos leer al final del capítulo 2 de Malaquías, que Israel se queja de que Jehová recompensa a los malvados y que no ejercía su justicia en el mundo. Entonces Dios responde a su queja diciendo: yo arreglaré las cosas, ¿sí? Yo arreglaré las cosas con mi Mesías. Pero antes de él vendrá mi mensajero. Las respuestas a sus preguntas y acusaciones se encontraban en los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Malaquías, que veremos a continuación. Malaquías 3, 1 al 5. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío mi mensajero. Este mensajero profetizado no es otro que Juan el Bautista. Y los puede leer en los evangelios Mateo 11:10, Marcos 1:2 y Lucas 7:27. Estos evangelios muestran que esa promesa se cumplió en Juan el Bautista. Léalo, mi amado hermano. Léalo usted mismo. Él preparará el camino delante de mí. En la antigüedad, en una procesión real, el mensajero iba delante del rey para anunciar su llegada, para indicar la ruta y para quitar cualquier obstáculo en el camino. Juan el Bautista cumplió exactamente este ministerio para el Rey Jesús. Puede leerlo también en Isaías 40, versículo 3 al 5. Pero también la venida del Mesías sería terrible, pues vendría con juicio purificador. Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Lo afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en juicio. Estos dos versículos se refieren al primero y segundo advenimiento de Cristo. En los primeros 2 capítulos de Malaquías, el Señor habló en contra de la corrupción del sacerdocio. Aquí Dios dio su respuesta definitiva a esa corrupción. Él limpiaría a los hijos de Leví. Israel no deseaba un Mesías o juez que expusiera su pecado. Querían a un rey que los pusiera a la cabeza de las naciones, dándoles riqueza y gloria. Un concepto totalmente erróneo de qué haría el Mesías o de quién sería el Mesías. ¿Sí? Concepto erróneo de quién y qué haría el Mesías. Esta profecía no era condicional, sino más bien incondicional. Pasara lo que pasara, Él vendría. Y vino el primer advenimiento. Y pase lo que pase, Él vendrá. Él vendrá. En la hora
señalada por el Padre. Él vendrá. Por eso debemos de estar preparados como si fuera en este preciso momento. Amados hermanos, tenés que estar preparado como que si fuera hoy, en este preciso momento. Ya sea su venida o ya sea que te llame a cuenta. Prepárate, amado hermano. Prepárate. Prepara tu corazón, prepara tu vida. Porque Él vendrá. Él vendrá, su segundo advenimiento. Él vendrá. Entiende lo que el pueblo de Israel no ha entendido, porque no ha entendido aún. No ha entendido. Todavía siguen en rebeldía. Es muy poco el pueblo de Israel que ha recibido a Jesucristo. Muy poco. Se habla de la cristiandad, pero la mayoría de esos cristianos adoran a un Cristo muerto, a ídolos. A Jesucristo, mi Salvador, tu Salvador, todavía no lo han recibido. Es una poquedad. Amados hermanos, amados amigos que van a escuchar este mensaje, hasta aquí llego este 7º capítulo de Cueva de Ladrones, para hablar en el próximo capítulo directamente de los diezmos. Habría que hacer esto. Habría que hacer esto para que entiendan este asunto de los diezmos. Habría que hacer esto, una serie. En el próximo mensaje ya estaría hablando directamente de los diezmos, porque las preguntas a mi WhatsApp han llegado. Tal vez usted puede ver que no hay ninguna pregunta ni nada. Ahí donde subí en mi página de YouTube, pero solamente quiero decirte algo y con esto voy a terminar. Amado hermano, amado amigo, yo no necesito que tú le des like al mensaje que estoy subiendo. Yo no te voy a pedir que te inscribas a mi canal. No, yo no necesito eso. Yo necesito, amado hermano, amado amigo, que tú le permitas a Jesucristo inscribirte en el libro de la vida. Repito, yo no necesito tu bendito dinero. No te voy a pedir like, no te voy a pedir que te inscribas a mi canal. No. Permítele a Jesucristo que te inscriba en el libro de la vida. Porque tienes que ser tú el que se lo permitas. Él está esperando. Él está esperando que tú le digas: Señor Jesús, te he fallado. Señor Jesús, me han enseñado mal. Señor Jesús, he pecado. Pero hoy me confieso ante ti, hoy me arrepiento ante ti y te pido perdón. Y te pido que por favor me inscribas en el libro de la vida. Eso es lo que me interesa, amado amigo y hermano. Esperen la próxima prédica, donde voy a hablar directamente de los diezmos, porque las preguntas han sido muchas y ejemplos tengo muchos. Que el Señor los colme de muchísimas bendiciones. Ese es mi deseo, conforme sus muchísimas riquezas en gloria. Amén. Sí, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Honra y gloria a Él.